Esta historia se trata de un hombre llamado Mateus, quien fue llevado por una mujer a una entrevista de trabajo. Sus entrevistadores estaban muy incrédulos de que él pudiera hacer algo y su acompañante lo alentaba para que dijera algo, pero, aún así, no podía. En una especie de recuerdo al pasado, en el año 1987, cuando estaba en una consulta pediátrica, su doctora lo alentaba a que armara un rompecabezas y con mucho cuidado lo logró. Pero fue justamente en esa consulta cuando fue diagnosticado con retraso mental. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. La madre de aquel joven le explica a la doctora que él responde ante las palabras que ella le dice, pero la doctora respondió que eso lo hacen hasta las mascotas. Es decir, no le dio ningún tipo de esperanzas a la madre. Le dijo que su hijo jamás podría hablar, ni caminar, ni entender, ni hacer nada de lo que un niño normal hacía y, por supuesto, le recomendó ingresarlo en una clínica para que atendieran su condición. Una clínica especializada, donde viviría, donde solo lo podría ir a ver en condición de visita, ya que nunca podría crear un lazo de amor como el que cualquier madre espera. El amor de madre no le permitió seguir la recomendación de aquella doctora y se fue con su hijo a casa. A pesar de que la hermana del chico se burlaba de él, su madre siempre estaba atenta a cualquier tipo de desarrollo que éste presentara. Por más mínimo que pareciera, le daba mucha atención, le enseñaba cosas, lo llenaba de amor, así no existiese ningún tipo de respuesta. Los padres de Mateus hacían todo lo posible por el bienestar de su hijo. Lo llevan constantemente a diferentes tipos de médicos, curanderos, sacerdotes y terapias, pero nada era alentador. Su madre lo llevaba al parque porque creía que la naturaleza le haría bien y le decía que lo amaba con todo su corazón y que todo iba a salir bien. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. Sus hermanos lo rechazaban porque tenía toda la atención de sus padres. Aprendió algunos oficios con su padre, la carpintería por ejemplo, y también aprendió las partes del cuerpo, mientras su madre le tomaba medidas a sus amigas y cosía ropa para sus clientes. Le gustaba ver televisión y ya estaba aprendiendo a comprender lo que decía su mamá. Un día, su madre le preguntó a su hermana por un broche de plata que ella había perdido. No sabía, pero el niño sí. Intentó buscarla debajo del sofá porque sabía que se había caído ahí, y ellas creyeron que estaba teniendo una crisis. Su madre se lanzó en el piso para ayudarlo, pero nunca imaginó que él estaba respondiendo a su pregunta del broche. Más adelante, su padre le enseñó sobre el espacio, le mostraba libros de la galaxia y veían las estrellas durante horas. También le daba ejemplo con su trabajo, al cual Mateus observaba detenidamente. Una noche, su amoroso padre llegó muy tomado a la casa y se subió hasta el piso de arriba para asomarse por la ventana del cuarto de su hijo y mostrarle unos fuegos artificiales. Lo hizo y Mateus logró ver las luces, pero su padre lamentablemente se resbaló y murió. El niño ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó y después su familia vio lo que había ocurrido. Años más tarde, Mateus ve que su vecina tiene muchos novios y trataba de burlarse de su hermana por no tener ninguno, a lo que ella respondía con golpes e insultos. Nunca tuvieron una buena relación. Su hermano llevaba muchas mujeres a la casa y eso lo confundía un poco. Un día conoció a su vecina en el jardín. Su nombre era Anka. Estaba feliz, pero algo lo perturbó: ver a su madre con otro hombre. Anka empezó a hablar con él y le dio la mano para saludarlo. Él gritaba de alegría y ella lo comprendía mucho. Siguió visitándolo y lo llevaba a pasear. Disfrutaban mucho, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero como Anka era su vecina y Mateus la veía desde su ventana, se dio cuenta de que su padrastro la maltrataba a ella y a su madre. Esto le molestaba muchísimo y entraba en crisis por lo que veía. El señor era un maltratador, no le gustaban los niños, los molestaba cuando jugaban en el parque y gritaban demasiado. Un día, Mateus le tiró un jarrón y le tiró tierra con los pies, pero el señor solamente se burlaba de él. Lo hacía molestar hasta gritar, porque movía las manos como él, hasta que un día, un policía que era amigo de Mateus vio la situación y aunque el hombre intentó defenderse y negar lo que estaba haciendo, el policía se lo llevó arrestado, por lo que Anka y su madre se tuvieron que mudar, después de una triste despedida de amigos, únicamente a través de la ranura por debajo de la puerta. Él veía la casa de su vecina durante días, se daba cuenta que no iba a volver más y estaba totalmente triste porque ella ya no estaba. Pero el tiempo pasó,
Sus hermanos fueron a cenar a casa. Su hermana llevó a su esposo. Todos cenaban felices y él solamente observaba desde el sofá. Su hermana se mudaría a la casa con su esposo. Tenían problemas económicos, pero su madre no quería que eso ocurriera, debido a que no había espacio y ella no quería a Mateusz, por lo que empezaron a discutir, pero igual, su hermana se mudó. Al día siguiente, mientras la señora intentaba cambiar a su hijo, se cayó accidentalmente y se dio un golpe tan fuerte que quedó gravemente afectada. Ya no podría cuidarlo más. Su hermana y el esposo lo llevaron a una clínica de inmediato. Era una clínica para personas de su misma condición, lugar en el que se sentía desesperado y nadie podía entenderlo como lo hacían su mamá y su amiga Anka. Con el pasar del tiempo, se dio cuenta que había personas a las que tampoco les gustaba el lugar, pero había otras a las que sí. Vivían ahí muy felices, hacían actividades y compartían entre ellos. Él no podía adaptarse y solamente quería ver a su madre. Estaba muy aislado y no hacía absolutamente nada. Hasta que llegó el día. Su madre fue a visitarlo, y aunque le dio un poco de nervios entrar a la habitación de su hijo, lo hizo. Él estuvo muy emocionado, pero quedó completamente desconcertado cuando se dio cuenta de que no volvería a casa. Su madre se fue, y él se quedó muy molesto. Lo único que quería era irse con mamá. No quería nada con nadie. Si te está gustando el canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Sigamos. Un día, llegó una joven a darle comida, y él se quedó tranquilo con su presencia. Quedó completamente encantado con ella. Su conducta cambiaba por completo cuando ella estaba presente. Su madre seguía visitándolo y le leía cartas de su hermano que lo hacían llorar, pero no podía llevárselo a casa. No podía cuidarlo, lo que también la ponía triste y le pedía disculpas a su hijo. Era una madre triste y se sentía culpable por no poder estar con él. Toda esta situación lo tenía muy mal. Tenía conductas agresivas y autodestructivas, por lo que el personal de la clínica le puso un traje de boxeador y lo encerró en una habitación con paredes acolchadas para que no se hiciera daño. Se mordía los labios cuando comía para hacerse daño e incluso se provocó una caída por las escaleras. Se movió con la silla de rueda hasta el precipicio y se dejó caer, lo que por supuesto resultó en heridas muy graves, pero consiguió lo que quería: la atención y cuidado de todos. Dentro de todos los golpes y la gravedad, estaba contento de que, en ese momento, todos se preocuparon por él dentro de su soledad. Mateusz no estaba feliz. El tiempo pasaba y no lograba estar tranquilo, hasta que llegó una chica que lo enamoró. Ella era voluntaria y él se quedaba tranquilo cuando ella estaba. Se llamaba Magda. Le daba de comer, le bailaba, jugaba con él en la habitación y se divertían juntos. Pero al dueño del lugar no le gustaba la idea. Los interrumpía y le incomodaba que ella se tomara la molestia de darle esas atenciones a Mateusz. Los días pasaban y ellos se hacían más cercanos. Mateusz cumplió años y su madre le llevó un pastel para celebrar, y ese día conoció a la chica. Esa misma madrugada, ella entró a la habitación y le dijo que le tenía un regalo. Le mostró una revista para adultos y al darse cuenta que le gustaba, se quitó la ropa para que él la tocara. Cada día se acercaba más. Ella lo sacaba de la clínica en la madrugada para darle paseos en su auto, y un día lo llevó a un almuerzo familiar para presentarlo como su prometido, situación que a la familia le pareció muy descabellada. Días después, le dijeron a Mateusz que Magda había renunciado, y él cayó en una inmensa tristeza por no volver a verla. Su madre lo visitaba, y un día le contó que su hermana había sido abandonada por su esposo, y él empezó a llorar desconsoladamente. Su madre sabía que él entendía todo y trataba de consolarlo. Mateusz se empezó a recuperar poco a poco de su gran tristeza, y los médicos se dieron cuenta de que ellos sí entendían, que sus pacientes sí sentían y podían tener vínculos emocionales, por lo que empezaron a hacerles fiestas y le enseñaban cosas. La señora Yola era la encargada de enseñarles las letras y las palabras, por lo que él buscó la manera de atraer su atención, aunque ella al principio lo evitaba, hasta que logró y aprendió muy rápido. Los médicos estaban impresionados y permitieron que su madre y él se comunicaran con palabras por primera vez. Al lograrlo, incluyeron a su hermana, quien también se interesó por hablar con Mateusz. Él la perdonó por toda la crueldad con la que lo trató siempre y crearon un nuevo lazo de amor.
Eso le hizo muy bien a los dos. Las cosas mejoraron notablemente para él. Su historia se hizo pública y diferentes profesores le enseñaban mucho. Fue a su casa de visita, jugó con sus sobrinos, vio las estrellas con uno de ellos y volvió a la clínica, donde no le permitieron quedarse porque ya no tenía una condición para hacerlo. Él estaba muy avanzado para convivir con el resto de los pacientes, pero antes de irse, lo llevarían a otro lugar. Su profesora Yola lo llevaría a la entrevista de trabajo. Sí, era ella quien estaba al principio del video. Él se puso muy nervioso por la cantidad de preguntas que le hacían y no pudo hacer ni decir nada. Las personas lo rechazaron. No entendían por qué una persona como él estaba tratando de conseguir un trabajo, pero ellos no sabían cuál era el trasfondo de todo. No sabían todo lo que había aprendido y avanzado durante toda su vida, especialmente en los últimos años. Se tuvieron que ir, pero él se notaba un poco frustrado. Quiso demostrar cualquier cosa y se levantó solo de su silla para demostrarles que sí podía hacer algo. Yola se impresionó mucho, pero ellos no. Yola lo llevó de nuevo a la clínica, donde lo recibieron con alegría, donde siguió aprendiendo y viviendo para siempre. Por fin se sentía muy feliz. Por fin entendía que ese era su nuevo hogar y estaba contento con eso. Los médicos estaban encantados, tanto por él como por el resto de los chicos. Y así termina esta gran película. Una película que es un gran ejemplo, especialmente para la sociedad y el personal médico, en cuanto a las emociones y la empatía de todos los seres humanos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones.